Buenas, buenas, ¿qué onda? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a seguir avanzando con lo que es la intro a las bases fisiológicas. Ya estuvimos viendo el transporte a través de la membrana, estuvimos viendo un poco de difusión simple, también vimos los fundamentos de la difusión simple, cómo respeta la ley de Fick y cómo se acopla a la ecuación de Stokes-Einstein. Hoy vamos a retomar el transporte pasivo, pero antes vamos a hacer un muy breve repaso sobre lo que venimos viendo ya de difusión simple antes de seguir y avanzar con lo que es la difusión facilitada. Así que, repasando y resumiendo el concepto de difusión simple. Recordemos que es un proceso de transporte pasivo que es espontáneo y que es espontáneo porque respeta las leyes de la termodinámica. A su vez, representa el traspaso o el pasaje de solutos a través de una membrana biológica y al ser pasivo no requiere energía en sí misma. Recordemos que utilizaba la energía que estaba contenida dentro de los enlaces que constituyen la materia, sino que más bien las moléculas en general se mueven a favor de su gradiente de concentración, es decir, por diferencias de concentraciones a cada lado de la membrana. Eso nos refleja la naturaleza difusiva. No se olviden de mirar el video sobre difusión y ley de Fick para repasar esto. Como les decía, nos refleja la naturaleza difusiva de los solutos. Ahora bien, también tenemos que recordar que no se requiere la intervención de proteínas de membrana, es decir, no necesitamos intermediadores para lo que es la difusión simple, pero sí influyen mucho las propiedades de la sustancia que queremos transportar y la naturaleza de la membrana biológica, en este caso de la membrana biológica celular, de la bicapa lipídica. Para el caso de una membrana biológica como la que conocemos y la que trabajamos, que tiene una naturaleza fosfolipídica pura, la velocidad de difusión de una sustancia va a depender del gradiente de concentración. Va a depender también de qué tan hidrofóbica sea la sustancia que queremos difundir o qué tan lipofílica, qué tan afín a los lípidos. Va a depender del tamaño, va a depender de la carga, si es que tiene o no una carga neta definida. Estos factores van a afectar de diversa manera la velocidad de la difusión pasiva, es decir, a mayor gradiente de concentración vamos a tener una mayor velocidad de difusión, mientras más hidrofóbica sea la molécula, esto es decir, mientras más fobia le tenga al agua, mayor va a ser la solubilidad en el lípido, es decir, más lipofílica va a ser y por lo tanto va a ser mayor la velocidad de difusión. Y a mayor tamaño, menor es la velocidad de difusión. Recordemos también que la temperatura del medio, la viscosidad de la solución también van a ser lo suyo, van a colaborar en este proceso difusivo. Entonces, con todo esto, ya podemos afirmar que en la difusión simple muestra una cinética de no saturación, ya que la tasa de difusión neta o el flujo neto están determinados solo por la diferencia del número de moléculas que encontramos a cada lado de la membrana, es decir, la concentración. Y la entrada del soluto o el flujo va a aumentar en proporción a la concentración del mismo. Es decir, mientras más grande sea la diferencia de concentración, mayor es el gradiente, mayor es la velocidad de difusión, siempre y cuando, repito, tengan las condiciones necesarias para difundir. Esta es una de las principales características que distingue a la difusión simple de la difusión facilitada, la cual utiliza un transporte mediado. A lo largo del video vamos a hacer un cuadro comparativo y vamos a ver las similitudes y las grandes diferencias. Así que quédense tranquilos que lo van a tener todo en un cuadro y el resto, bueno, teórico y vamos a ver un par de ejemplos. Arrancamos con difusión facilitada. Y qué mejor manera de arrancar si no es con una pregunta, ¿no? Digo, ¿qué pasa si una sustancia necesita ayuda para moverse por o a través de la membrana plasmática? ¿Cómo lograría eso? Primero, por difusión simple, siempre y cuando cumpla las condiciones o los requerimientos para poder pasar por difusión simple. Ahora, en caso de que no, ¿qué pinta? Bueno, por un lado teníamos algunas moléculas como el dióxido de carbono, agua, oxígeno, que pueden difundirse directamente a través de la membrana plasmática, es decir, que pueden hacer difusión simple. Pero por otro lado, tenemos otras moléculas que necesitan ayuda para poder cruzar a través de ese núcleo hidrofóbico de la membrana, ya sea porque son de otro tamaño, de un gran tamaño, de un peso molecular elevado o porque poseen una carga neta definida. Esos son algunos de los motivos por los cuales no atraviesan la membrana por medio de la difusión simple. Ojo con el dióxido de carbono, agua y oxígeno, porque no lo dicen, pero lo dan por entendido de que ya se sabe que no solamente hacen difusión simple, sino que también hacen difusión facilitada. Así que les tiro esa por las dudas. Bueno,
Entonces, la membrana se vale de diferentes proteínas que le van a servir de facilitadores para lograr hacer el transporte efectivo en sí mismo. Entonces, vamos con las definiciones. Decimos que la difusión facilitada es la difusión de solutos mediante proteínas de transporte en la membrana plasmática, proteínas específicas que actúan como facilitadores. A su vez, también decimos que es un tipo de transporte pasivo porque el soluto siempre se está moviendo a favor del gradiente, sin gasto energético alguno. Ahora bien, vamos a retomar la pregunta original sobre cómo es que hacían las moléculas que no podían difundir libremente para poder transportarse. Nosotros habíamos dicho que las moléculas pequeñas, no polares, difundían libremente y de una manera fácil a través de la membrana. Pero debido a la naturaleza hidrófoba de los lípidos que componen las membranas, algunas moléculas que son polares y los iones no pueden hacerlo. En su lugar van a difundir por medio de proteínas de transporte, que funcionan como canales o poros, que pueden ser más o menos específicos. Y vamos a hacer hincapié sobre esto. ¿Por qué? Porque existen tres tipos diferentes de proteínas o modelos de proteínas o tres tipos diferentes de facilitadores. Vamos a encontrarnos con las proteínas de canal sin compuerta, que es el verdadero poro abierto de la membrana. Nos vamos a encontrar con proteínas de canal con compuerta, las cuales van a depender de señales específicas para su activación, y nos vamos a encontrar con proteínas transportadoras o permeasas específicas. También en algunas bibliografías se las denomina también carriers. Ojo con eso porque nosotros utilizamos carriers para el transporte activo. Ahora, estos son tres tipos de proteínas de transporte que están involucradas en la difusión facilitada. Vamos una por una. La proteína de canal simple, sencilla, es un tipo de proteína de transporte que actúa como un poro en la membrana. Permite que las moléculas de agua o pequeños iones pasen rápidamente a través de la membrana. Por ejemplo, las proteínas de canal específicas de agua son llamadas aquaporinas. Las vamos a encontrar del tipo 1 y el tipo 2 y permiten que el agua se difunda a través de la membrana a un ritmo muy rápido. Y esto ocurre en tejidos que necesitan movilizar grandes cantidades de agua o agua a ritmos muy acelerados. Las proteínas de canal de iones, por otro lado, permiten que los iones difundan a través de la membrana libremente. Esto nos sirve para recompensar ciertos gradientes o para lograr un balance en los gradientes. Ahora, la proteína canal con compuerta es una proteína de transporte que abre una puerta permitiendo que una molécula pase a través de la membrana. Los canales con compuerta tienen un sitio de unión que es específico para ciertas moléculas o ciertos iones. Ahora, un estímulo que provoca que la puerta se abra o se cierre puede ser de diferentes índoles. El estímulo puede ser químico, eléctrico, puede ser temperatura, puede ser estiramiento, puede ser fuerza mecánica, dependiendo siempre del tipo de canal y el tejido que estemos abordando. Otro ejemplo, los canales de sodio de una célula nerviosa son estimulados por una señal química. Esta señal hace que estos canales se abran y permiten que entren iones de sodio a la célula. Ahora, las moléculas de glucosa, son muy grandes para difundirse a través de la membrana plasmática con facilidad, por lo que pasan por la membrana a través de canales con compuerta. De esta manera, la glucosa se difunde rápidamente a través de una membrana celular, lo cual vamos a necesitar obviamente porque es muy importante para las células que dependen pura y exclusivamente de la glucosa para generar energía. Ejemplo, células nerviosas, neuronas. Ahora, las proteínas transportadoras específicas o las permeasas se unen a la molécula que tienen que transportar, la reconocen, hay un juego de receptor ligando, sufren un cambio conformacional que permite la transferencia de la molécula a través de la membrana, ¿sí? Y así interiorizan lo que está afuera hacia lo que está en el citosol. Ahora, cada proteína transporta solo un tipo de ion o solo un tipo de molécula. Y si no hace eso, transporta un grupo de moléculas que son muy específicas o que estén muy estrechamente relacionadas. Bueno, con respecto a lo que es difusión facilitada, no tenemos mucho más que esto realmente, no hay mucho más. Tienen el cuadro donde se compara difusión facilitada y difusión simple. Ahí van a poder ver las diferencias y las semejanzas entre una y la otra. También está aclarado de las proteínas canal sin compuerta, las que tienen compuerta, alguno que otro detalle, ¿sí? Sobre cómo las llaman en otra bibliografía o algún tip. Así que bueno, no hay mucho más que esto. Un tema bastante cortito.
Así que espero que les sirva y vamos hablando. Un abrazo.